Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Turno de Réplica. Como seguramente todos ustedes saben y recuerdan, el 9 de mayo de 2006 se intervenía a Afinsa Bienes Tangibles. Las acusaciones de la Fiscalía contra sus directivos eran terribles, son terribles. Estafa, administración desleal, blanqueo de capitales, insolvencia punible. Hace ya más de 5 años de esa intervención, del día de esa intervención, y son muchos los interrogantes que rodean aquellos hechos que dejaron en la ruina a más de 190.000 clientes de la empresa intervenida y que han derivado en un proceso concursal que ha llevado a la empresa a liquidación. Para responder algunas de esas preguntas, de esos interrogantes, contamos hoy con la presencia de don Juan Antonio Cano, presidente de Afinsa, a quien yo quiero agradecer que haya tenido a bien participar y venir a Turno de Réplica para responder a aquellos interrogantes, a aquellas preguntas que seguramente miles de sus clientes están deseando escuchar respuestas. Por una parte, porque no han sido muchas las ocasiones en las que él ha intervenido en público, la prensa se ha interesado muy poco por nuestro tema, y en aquellas entrevistas en las que ha aparecido, pues o bien se ha dado una información sesgada o manipulada, o información simplemente a medias, carente de fondo y de contenido. De manera que, como digo, buenas tardes, señor Cano, muchísimas gracias por su presencia en Turno de Réplica. Muy buenas tardes, Mila. Soy yo el que está agradecido por esta invitación tan amable que me ha cursado y estoy encantado de estar en este canal, que realmente es un soplo de aire fresco para la información de nuestra causa a todos aquellos afectados por la misma. Señor Cano, como acabo de decir en la introducción, Afinsa está ahora mismo en un proceso de liquidación. ¿Cómo nace un déficit patrimonial que acaba llevando a la empresa a concurso hasta agotar todas las fases del procedimiento concursal y llevarla a la liquidación? ¿De dónde nace ese déficit patrimonial real o fabricado que lleva a la compañía a la situación en la que está en este momento? Es realmente una pregunta muy importante. Quizás sea la primera vez en la historia del derecho español que una empresa entra en concurso y se liquida sin que exista realmente déficit patrimonial en ella. La empresa no se liquida porque haya déficit patrimonial. El único déficit patrimonial que se ha presentado es un déficit patrimonial inventado por los administradores concursales, falso, que parte de unas premisas falsas, acreditadamente falsas. La empresa no ha entrado en lo que antes se llamaba suspensión de pagos y ahora concurso porque tenga déficit patrimonial real. Ha entrado en concurso y se está liquidando porque el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, a resultas de la querella interpuesta por la Fiscalía, que a su vez trae causa del informe presentado por la inspectora señora Yabar de la Agencia Tributaria, entiende que nuestra compañía realizaba un negocio defraudatorio masivo al dedicarse a la captura, a la captación de pasivo sin estar habilitado para ello, y decreta, consecuentemente, un sobreseimiento de pagos, una suspensión de pagos cautelar por orden judicial. Por lo tanto, ante una orden tan taxativa de un juzgado de esa relevancia que prohíbe a la empresa cobrar el objeto de sus ventas y vender absolutamente ninguno de sus productos, no hacer frente, por lo tanto, a sus compromisos y al desenvolvimiento normal de su actividad, la compañía entra en concurso y por diversas vicisitudes que, si lo desea, podemos analizar, finalmente en liquidación. Hay una pregunta que sí me gustaría hacerle, porque yo tengo la impresión de que todo este embrollo, que sea esta madeja que se ha creado en torno a la intervención de Afinsa, está muy directamente relacionada con el producto que Afinsa vendía y que nosotros los clientes comprábamos, que era la filatelia,
con el valor de la filatelia, con la autenticidad o falsedad de la filatelia. Entonces, a mí me gustaría reconducir o iniciar un poco esta tertulia desde ese ángulo. Señor Cano, la filatelia que ustedes en Afinsa nos vendían a los clientes mediante contrato, ¿es una filatelia que se revalorizaba? ¿Es una filatelia auténtica? ¿Era una filatelia falsa? ¿Nos puede dar detalles de esto, por favor? Claro, con mucho gusto. Además, son detalles que están a la vista de todos aquellos que quieran realmente conocerlos. No es algo que ha estado oculto en estos 5 años. No lo estuvo oculto antes de la intervención, no lo estuvo oculto después. Más todavía, es muy interesante subrayar 5 años y meses después de la intervención, que cuando ésta se produjo y se alegaron argumentos como los que usted acaba de exponer, en aquel momento nadie, fíjese lo que digo y lo subrayo, nadie había verificado la existencia o no de sellos, su idoneidad para la inversión y si los clientes eran receptores o no reales de la adquisición que estaban haciendo. Y se hicieron unas imputaciones basadas en meras elucubraciones, hipótesis sin contrastar, y que no responden siquiera a un razonamiento lógico, en el aire, absolutamente en el aire. Ha sido después, y después de soportar aquellas criminales imputaciones, cuando los hechos han acreditado su falsedad. Pero mire, Mila, como usted sabe además muy bien, a pesar de ello, la situación en la que se encuentran todos aquellos afectados por esta intervención y por lo tanto por esas imputaciones es exactamente la misma como si las imputaciones hubieran quedado verificadas. Hay más de 150 millones de sellos. Cada cliente es propietario indubitativo de aquellos que compró, que son propiedad suya exclusiva. Todos los sellos que adquirió son auténticos. Más aún, aquel sello que tenía un importe superior a 2.000 euros tiene un certificado de autenticidad. Y el que no es de importe superior a 2.000 euros, el proveedor garantiza su autenticidad. Todos los sellos que Afinsa adjudica se revalorizan. ¿Y por qué lo digo yo? Pues porque lo hemos demostrado. ¿Ha habido acaso alguien que sobre los sellos que Afinsa vende o vendió haya hecho alguna comprobación estadística de sus índices de revalorización? ¿Cómo se puede afirmar por parte de alguien que se revalorizan o no sin haber presentado consecuentemente un estudio que acredite aquello que afirma? Se afirma algo, no se establece ninguna base empírica ni ninguna base experimental de acreditación y, sin embargo, parece que el resto de las personas lo aceptan como si fuera la verdad revelada. Luego, por lo tanto, no hay duda alguna de que los sellos existen, de que son auténticos, de que se revalorizan, de que hay prueba suficiente para acreditarlo y también hay prueba suficiente de que nadie, cuando hizo aquellas imputaciones que dieron lugar a todas esas acusaciones que de manera pública se han vertido a lo largo de estos años, nadie sometió su aseveración a prueba alguna. Señor Cano, ¿dónde está la filatelia en este momento? Porque, corríjame si me equivoco, estaríamos hablando de un universo filatélico de 150 millones de unidades filatélicas perfectamente referenciadas y catalogadas, no catalogadas, sino en sus sobres correspondientes y adjudicadas perfectamente a los clientes. Yo recuerdo cuando yo adquirí como clienta de Afinsa los lotes filatélicos, que decidí dejarlos en depósito en las cámaras acorazadas de Afinsa porque entendía que era un modo excelente de conservación. Pero ahora mismo mi preocupación es, yo sé que esa filatelia es de mi propiedad, yo voy a luchar hasta donde pueda para recuperar esa propiedad de algo, un bien tangible que yo he comprado, pero yo no sé en qué situación está ahora mismo de conservación mi filatelia, porque ¿dónde está? En las naves, en las cámaras acorazadas de Afinsa, ¿no? Hace tiempo que dejaron de estar en las cámaras acorazadas de Afinsa, que por cierto, de seguir estando, a la propia empresa le costaría mucho menos dinero su conservación. Están en las naves de logista.
De todas maneras, tengo que subrayar que esa es una pregunta que hay que hacerle a los administradores concursales. Son a ellos a los que les cabe la responsabilidad de custodiar elementos que son propiedad de los clientes de Afinsa y elementos que son propiedad de Afinsa. Y los administradores concursales no se han prodigado en estos años ni en informar a los accionistas de Afinsa, ni en informar, dirán ellos por supuesto, a los antiguos administradores de Afinsa, pero más todavía, ni siquiera de informar a los clientes de Afinsa. Esa cuestión, como otras muchas cuestiones que están relacionadas con su administración, permanecen ocultas. Sin embargo, y puesto que tengo información al respecto, puedo decir que los sellos se encuentran en más de 11.000 cajas en las naves de logista, yo diría que bien identificados, bien separados, fíjese que digo bien y no digo perfectamente identificados y perfectamente separados, utilizaría esos adjetivos antes de mayo del 2006, pero ahora no puedo hacerlo. Sé que están bien separados, bien identificados, porque a pesar de la precipitación con la que se llevaron de las cajas fuertes de Afinsa a logista estos sellos, los empleados de Afinsa tuvieron la diligencia de depositar en esas cajas habilitadas para el transporte los sellos en sus elementos originarios de conservación, que incluye una identificación nominal de cada uno de los paquetes a favor del cliente que es propietario del mismo. No me consta cómo se hizo ese proceso, ni si está, como he mencionado, perfecto, pero desde luego está bien, a tal punto que trabajos posteriores, muy recientes, que seguramente hayan sido requeridos y necesarios por la administración concursal y necesarios por orden del juez para la identificación nominal de los sellos, haya resultado mucho más sencillo realizarlos precisamente por esa buena clasificación originaria de los mismos. Cuando se nombra administrador judicial de Afinsa, a don Javier Grábalos, él hace una valoración de la filatelia, si no estoy equivocada, refiriéndose o tomando como referencia los catálogos, 2.129 millones de euros. Y con el paso del tiempo nos enteramos, porque está públicamente escrito, consta así en Internet, que cuando él dio traslado de este informe al juez Baltasar Garzón, el juez Baltasar Garzón le dio orden expedita e inmediata de cambiar la valoración de ese informe, de echarse para atrás, porque ese déficit patrimonial al que yo me estaba refiriendo al principio de nuestra entrevista, al que han abocado a la compañía, por un cambio contable, con esa valoración de 2.129 millones de euros que incluye la filatelia de Afinsa y la filatelia propiedad de los clientes, no solamente la empresa no estaba en insolvencia patrimonial, sino que tenía un superávit de 400 millones de euros. ¿Conocía usted, es conocedor de este...? Por supuesto. Lo conocía porque he seguido diariamente e intensamente todos los avatares de esta causa en estos últimos 5 años. Y he leído mucho al respecto, precisamente del incidente que usted menciona. Es realmente muy relevante, pero me va a permitir que amplíe para una mejor comprensión de una cuestión, además, por la que usted ha empezado, este tema del déficit patrimonial tan relevante.